ubicación por marcaciones y abatimiento y deriva. Según el nivel de precisión con que hemos obtenido nuestra posición, le vamos a calificar como punto computado, se dibuja en la carta náutica con un triángulo, punto estimado, se dibuja con un cuadrado, o fix, que se dibuja con un círculo. El punto calculado o computado se obtiene partiendo de un punto conocido con el rumbo y la distancia navegada, tal cual los ejercicios que veníamos haciendo hasta ahora. Sale el barco de un punto conocido, navega rumbo 120, recorre 8 millas náuticas y en la intersección con la recta de rumbo y la distancia navegada, ahí se dibuja un triángulo que envuelve esta intersección. Por ejemplo, 20-30 horas. El punto estimado tiene mejor calidad. Es, partiendo de un punto conocido, el rumbo y la distancia, pero teniendo en cuenta el abatimiento y la deriva. El abatimiento es el efecto del viento sobre el barco. Va a afectar a nuestro barco el viento de ceñida principalmente y con la mitad de los valores navegando de través. Viento en popa o de aleta no hay abatimiento, sino que simplemente el barco va a navegar a mayor velocidad. Hay diferentes formas de determinar el abatimiento. Una de ellas es analizar la diferencia entre lo que estimamos y el resultado final. Con la experiencia, en nuestro barco vamos a terminar sabiendo que, por ejemplo, con 20 nudos de viento, en ceñida, nuestro barco tiene un abatimiento de 15 grados, por decir algo. Otra forma de determinar el abatimiento es ver la estela, comparar la estela con el rumbo. Aquí en pantalla tenemos rumbo 120, por lo tanto la estela debería quedar justo a popa, por supuesto. Y si agarramos un compás de mano y apuntamos hacia la popa, hacia la estela, debería leerse 180 grados más, 300 grados. Este es en el caso de que no haya abatimiento. La estela quedaría justo, perfectamente en la popa del barco. Pero claro, si hay viento y hay abatimiento, lo que va a suceder es que la estela va a quedar a barlovento. Nosotros con el compás de mano medimos la estela y, por ejemplo, da 318. Esto significa que nuestro barco, en vez de estar navegando a 120, apunta a 120. Pero en vez de estar navegando a 120, está navegando a 138. Esto es el abatimiento. En el caso de navegación de través, podríamos compensarlo orzando más. En el caso de navegación en ceñida no tenemos alternativa y lo único que nos serviría esto es para saber que realmente estamos yendo al 138. Si hay mucho oleaje y está difícil determinar la estela, lo que se podría tirar por popa es un piolín, un cordel, una tanza con algo de resistencia, una plomada podría ser pequeña, y de esa manera la tanza nos va a dar la estela o este abatimiento. La deriva, en cambio, es el efecto de la corriente, que puede dar diversas alternativas. Puede ser que nos desplace hacia un costado, puede ser que nos dé más velocidad o que nos quite velocidad. La deriva es el efecto de la corriente. En la náutica tenemos 4 corrientes diferentes: las corrientes por pendiente de los ríos, las corrientes oceánicas, las corrientes de mareas y la corriente superficial del agua, en tanto sopla durante muchas horas mucho viento en una misma dirección. Para el caso del Río de la Plata, lo más común que vamos a utilizar o que vamos a analizar es el efecto de la corriente producto de las mareas. Aquí tenemos línea azul, la navegación del barco que navega en ese rumbo. Por ejemplo, un rumbo 50.
Pero hay viento del norte que tira a nuestro barco hacia abajo de la pantalla y por la estela me doy cuenta que el barco está apuntando al 50, pero está navegando con una derrota verdadera 90 grados. Está navegando de costado como un cangrejo. El abatimiento es esa diferencia de grados entre 50 y 90. Ahí en verde, la derrota verdadera. Otra forma de verlo, corriente creciente, en este ejemplo, tira el barco hacia el norte. Nosotros queríamos ir del kilómetro 2, punto de partida, kilómetro 2 del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, destino, kilómetro 16.2. Si no contemplamos la deriva, si no tenemos en cuenta la corriente, entonces lo que va a suceder es que, como en la figura se ve, nuestro barco siempre apunta a destino, pero en realidad su derrota, llevado por la corriente, es de costado. Lo correcto entonces sería apuntar el rumbo, línea verde, para que compensando la corriente terminamos llegando a destino, terminamos llegando al kilómetro 16.2, navegando de costado. La descomposición de los vectores, rumbo verdadero, dirección e intensidad de la corriente, se resuelve en la rosa de maniobras. Vamos al grado máximo, a la mejor calidad de información. Entonces es el fix, punto exacto, preciso, que se obtiene a través de la intersección de líneas de posición. Las líneas de posición son sucesión de puntos en el que en algún lugar está mi barco. Las líneas de posición pueden ser líneas rectas, pueden ser irregulares o pueden ser circunferencias. El mejor ejemplo y el más utilizado es línea recta. Las líneas irregulares tienen que ver con las isobatas, líneas de igual profundidad. El Río de la Plata no es el adecuado para ubicarse por batimetría, por isobatas. Y la circunferencia tiene que ver con distancia. Cuando yo puedo determinar que estoy a 4 millas náuticas de un faro, la línea de posición que obtuve es una circunferencia porque puedo estar en toda la circunferencia a 4 millas náuticas de ese faro. Las más comunes de las líneas de posición son, o se obtienen, la marcación, tema del día, la enfilación. Marcación y enfilación son líneas de posición rectas. La distancia, ya lo dijimos, y el sondaje, ya lo dijimos. Vamos a la ubicación por marcaciones. Fundamental para la ubicación por marcaciones, los puntos notables. Los puntos notables tienen como requisito que ser fijos, que estar en la carta náutica y tienen que destacarse del resto de las cosas que hay alrededor. Aquí tenemos un buen ejemplo que es la Catedral de San Isidro, que pasan los años y sigue siendo un punto notable destacado del resto. Aquí tenemos la Chas Ámbar, la chimenea que está en la entrada a Dock Sud. Aquí tenemos el edificio Alas, ahí en calle Córdoba y Alem. Tenemos el edificio Le Parc. Tenemos el Rulero, el edificio Pro Urban. En la costa uruguaya, los faros, como el faro Farallón de la isla Farallón, o el faro de Colonia en la parte antigua de Colonia. O las antenas de Colonia, que tienen algunas antenas 120 metros, 117 metros, raíz cuadrada de la altura de la antena por 2.1 te va a dar en millas náuticas unas 30 millas náuticas. Es un excelente punto notable para la noche, estas antenas, porque se ven desde 25 a 30 millas náuticas. Definición de marcación. La definición de marcación es muy parecida a la de rumbo. La de rumbo era ángulo horizontal medido en grados en sentido horario de 0 a 360 desde el punto cardinal norte hasta la proa de mi barco. Subrayo proa de mi barco porque
en el caso de la definición de marcación o azimut, vamos a reemplazar proa del barco por visual del operador. O sea, respecto al norte, no es a dónde apunta el barco, sino a dónde estoy mirando, a dónde estoy observando. Y esto lo voy a hacer con el compás de mano o con la pínula. Tenemos a la izquierda, arriba, un compás de mano, a la derecha otro compás de mano, debajo a la izquierda una pínula y debajo a la derecha un reloj con una pínula o un compás de mano. Todos estos elementos me permiten tomar marcaciones. Supongamos que tenemos un faro o un punto notable a la vista y que tenemos unos excelentes prismáticos con pínula incluida. Vos mirás con los prismáticos, son convencionales, con la diferencia que en la parte inferior te va a dar el valor de la lectura. Por ejemplo, en este caso, marcación, compás, 110 grados. Para verlo de otra manera, es un compás de mano. Con este compás de mano le apunto al faro, marcación de compás, 110 parece, está medio desfasado, pero bueno, 110, 120 es la marcación que le hacemos a ese faro. Abro un paréntesis y traigo la definición de demora, no porque tenga que ver con el tema, sino porque la definición es muy parecida o el objetivo es parecido, pero no tiene que ver con ubicación en la carta náutica. Fíjate que tiene casi las mismas palabras. Ángulo horizontal, medido en grados en sentido horario de 0 a 360, pero ahora cambia de la proa del barco a la visual del operador. Ahora el 0 no es el norte, ahora el 0 es la proa del barco. Entonces, ¿a dónde estoy mirando respecto a la proa del barco? Y los buques mercantes o los buques de antes tenían un compás de bitácora muy parecido, o una bitácora muy parecida a la bitácora de compás, que dentro tenía el taxímetro con el 0 fijo en la proa del barco. Cualquier medición que haces con el taxímetro te va a dar, cualquier medición que haces con el taxímetro, te va a dar el ángulo respecto de la proa. Aquí tenemos un ejemplo, que tenemos un punto notable en la costa, el barco navegando rumbo 300 y pico, y hay una demora de 90 grados respecto a este punto notable. Pero no se utiliza habitualmente para esto, sino que se utiliza principalmente para evitar colisiones. Aquí tenemos un ejemplo en que la demora es 50 grados. Si la demora se mantiene, significa que vamos a chocar. Si la demora se empieza a reducir, significa que pasa el barco rojo está pasando. Ahí va pasando, pasó el barco rojo. Si la demora se agranda, significa que paso yo. Este es un cuadrito que está la imagen en el manual más de una vez, pero vamos a repasarlo paso por paso. Isobata, línea de igual profundidad. Meridiano. Puntos notables. Enfilación. Es una línea de posición que se obtiene cuando estamos justo con dos puntos notables en fila, uno atrás del otro. ¿Querés un buen ejemplo para el Río de la Plata? Toma de agua interior y toma de agua exterior en la cabecera norte de Aeroparque. Obtenemos una línea de posición y es la más sencilla, es la más simple de todas porque solamente requiere de nuestra vista. Y aquí tenemos una marcación con la vista, con el compás, marcación al punto notable. Línea de posición también. Ahí tenemos el rumbo y finalmente tenemos la demora a ese punto notable que está casi en popa, la demora. Volvemos a marcación o azimut, cerrando el paréntesis, y aquí tenemos dos puntos notables. Yo ando navegando ahí por la zona y a uno de ellos le leo 60 grados. Eso significa que estoy en algún lugar de esta línea de posición. Más cerca, más lejos, quizá más lejos, no sé. Con una sola línea de posición, no sé en qué lugar estoy. Necesito
el corte con otra línea de posición. Y ahí sí tengo el fix. En el caso que tenga una tercera alternativa, un tercer punto notable, lo que vamos a obtener es lo que se conoce con el nombre de triángulo de posición. Tenemos un punto notable, otro, y con los tres no va a haber coincidencia. Los errores en el orden del grado para una marcación y para la otra, los errores en la medición, me va a dar un triángulo, y el centro de este triángulo es considerado de buena calidad si estás seguro de las tres marcaciones que acabas de hacer. Idealmente, el ángulo entre los puntos notables debería ser 90 grados, o lo más próximo a 90 grados. Porque si el ángulo entre los dos puntos notables que elijo, los dos puntos notables están entre sí a un ángulo de menos de 30 grados o más de 150 grados entre ellos, entonces los errores se van a traducir en un error importante en distancia. Veamos un ejemplo. Voy a poner en esta línea de posición de color negro, voy a poner un error más menos de X grados. No lo voy a hacer en el azul, que también va a estar ese error, pero vamos a poner en la marcación de color negro. Y el error me da la barrita amarilla. Fíjate cómo, cuando vos elegís, no voy a cambiar esta marcación no cambia. Fíjate cuando vos elegís dos puntos notables que están muy cerca, como la barrita amarilla, se hace un error mucho más grande. Exageremos. Si los dos puntos notables están a 20 grados entre sí, lo más probable que el resultado sea dos líneas de posición parecidas a las vías de ferrocarril. No se juntan nunca. Como el elemento que tengo para hacer las marcaciones es un elemento magnético, tengo que transformar la información magnética en verdadera. Yo sé que el rumbo verdadero es igual al rumbo del compás más la declinación magnética. Pero ahora estamos hablando de la marcación. Entonces yo ahora sé que la marcación verdadera es igual a la marcación del compás más la declinación magnética con su signo. Y esa es la forma que me permite llevar lo verdadero a la carta náutica. Siempre en la carta náutica voy a trabajar con lo verdadero. Vamos a un ejercicio. Pero antes del ejercicio, te aclaro, como el compás de mano lo tenés en la mano, o la pínula la tenés en la mano, no hay desvío. Entonces pone pausa y hace este ejercicio de marcación. $2.27. La marcación de compás, 2.35. La marcación verdadera, 2.27. Otro ejercicio. Pone pausa. Vamos a un ejercicio. Vamos a utilizar la carta náutica Buenos Aires-Quilmes, Buenos Aires-Quilmes-La Plata, cualquiera de esas dos que están en el manual. Y la consigna es que obtengo un fix luego de realizar dos marcaciones. A las 14 horas estoy navegando y le mido una marcación de compás al edificio Alas 292 y una marcación compás 186 a la toma de agua Bernal. Eso es a las 14 horas. Mido una, la otra, tomo nota y ya con tranquilidad, porque no hay apuro, hago el ejercicio en la carta, en la mesa de navegación. Lo primero que voy a hacer es transformar las marcaciones verdaderas. Lo primero que voy a hacer es transformar las marcaciones de compás en marcaciones verdaderas. Pone pausa, hacelo. Ahí tenés el resultado. Lo segundo que voy a hacer es en la carta náutica, en la rosa de los rumbos, trazar esa marcación en la rosa y trasladarla a los puntos notables. Voy de nuevo, pongo la escuadra, pongo la regla, me muevo, desciendo, trazo.
ya tengo la marcación verdadera 283. Lo mismo lo repito para la marcación a la tomada gubernal. Escuadra, la regla, traslado, trazo. Ahí obtengo el fix entre los dos puntos notables